rector o lo tiene la DGT puesto en el punto 08.6, ¿vale? Pero 2030, la estrategia. en las estrategias están, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer para conseguir también que España... Bien, no sé si ahora se me escucha mejor, ¿sí? ¿Se me escucha? Sí. ¿Sí? Vale. Fenómeno. A ver, yo creo que podemos poner en valor muchas cosas que sí que se están haciendo en España y además creo conveniente explicarlas porque evidentemente no se conocen o veo que no se conocen. Primero, bueno, ¿qué decir después de este vídeo, Natalia? Al final, como decía, todos somos peatones, todos... Y bueno, yo no he podido evitar recordar mi accidente, porque es que yo fui víctima de un siniestro vial. Y además fue una imprudencia menos grave, fue de lo que voy a hablar ahora mismo. Fue una persona que se saltó un ceda al paso, no me vio y me llevó por delante. Con lo cual no es, como tú decías antes, Juan, que mucha gente dice, no, a mí no me va a pasar. Es que muchas veces no es que tú lo provoques, sino que tú te lo comes, como se comió las víctimas de las que hablaba Natalia, su hija y sus amigos, ¿no? No es que tú lo busques o a veces ocurre. Yeah. Entonces, bueno, a consecuencia de eso, pues en mi caso yo tengo 6 tornillos en la espalda, una operación, 1 año y medio de recuperación dolorosa y cuando ha dicho que se vive con dolor, claro que se vive con dolor. Sí. Yo tenía 2 hijos, tengo 2 hijos y en ese momento tenían 2 y 4 años, entonces... disculparme. Yeah. ¿Qué hacemos desde el Congreso? Bueno, yo he tenido la posibilidad y la gran suerte, porque mi grupo político así lo decidió, ser ponente de la Ley de Educación. ¿Qué planteamos en la Ley de Educación? Planteamos que la educación vial tenía que estar presente en todas las etapas educativas, pero no solo como un tema transversal, sino que se evalúe, que se tenga en cuenta en todos los objetivos, en todas las competencias, es decir, que sea un tema que se trabaje en todas las áreas o ámbitos de conocimiento y que se evalúe. Eso es increíble lo que se ha conseguido, porque, como hablabais, nuestros niños y nuestras niñas van a tener conocimientos de seguridad vial, de educación vial, de cómo utilizar un patinete correctamente, que ahora ya están tan de moda, de cómo utilizar una bicicleta, de cómo ser responsables cuando somos peatones y cruzamos un paso de peatones mirando el móvil y sin conocimiento de lo que ocurre a nuestro alrededor, y por supuesto cuando luego conduzcan una moto o una bici o un coche, que sean conscientes de que nuestros despistes pueden destrozar vidas. Sí. Y por tanto, ese despiste que parece que se perdona de esa manera, ¿no? de esa inconsciencia que tenemos por esa inmediatez de la vida, no ocurra. Es verdad que previo a esto ha habido muchísimo trabajo por parte de ciertos profesores, ciertas profesoras que hacían convenios con las policías locales y montaban pequeños cursos con su alumnado, pero ahora eso ya no va a ser una buena voluntad o no va a ser algo que se le ocurra a un cole o a un instituto, sino que todos los centros educativos de infantil, primaria, secundaria, bachillerato, tienen en sus contenidos educación vial. Y eso se ha incluido en la Ley de Educación. Por lo tanto, creo que eso es un hito que hay que poner en valor, porque estoy convencida de que dará resultados. Probablemente no inmediatos, ojalá, pero dará resultados. La segunda es que hemos aprobado una modificación del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor y ciclomotor, precisamente por la escucha activa de la que hablábamos antes. En el año 21 comenzamos después de haberos escuchado, comenzamos a detectar que en España se archivaban sistemáticamente todas las causas y empezamos a ver por qué. Esto procede de una modificación del año 15 que hizo el Partido Popular, que de repente desapareció el juicio de faltas. El problema que generó fue que las víctimas,
automáticamente dejaban de tener esa asistencia penal en los juzgados. En el año 19, a raíz de un accidente que fue muy famoso en España, de un siniestro vial, que fue un ciclista que estaba entrenando y que un camionero lo mató, lo arrolló. Y no paró, ni siquiera paró, lo dejó morir en la cuneta. Su mujer empezó a moverse en España, fue muy conocida porque se llamaba Por una ley justa en el año 19 y se endurecieron las penas para situaciones de muerte por alcohol y drogas. Y eso quedó muy bien concreto en esa ley. En esa modificación quedó perfectamente acotado que si una persona ha bebido o ha tomado drogas y genera un accidente, tenga un reproche penal. Sí. Y tenga un juicio. Y la víctima, evidentemente, tenga acceso a todo el catálogo de recursos necesarios, como es un fiscal, un forense, un atestado, un abogado, un procurador, es decir, todo lo que conlleva. Pero el Código Penal habla de imprudencias graves, que es donde quedó enmarcado 2019, imprudencia grave, imprudencia menos grave e imprudencia leve. Las menos graves no quedaron claras, porque quedaron a la valoración del juez o del magistrado. ¿Qué ocurre? Que, como tú decías antes, el volumen de trabajo en justicia es enorme. Y las imprudencias menos graves, a raíz del 15, se desaparece el juicio de falta, y del 19, empiezan a archivarse por sistema todas las imprudencias menos graves, porque se consideran leves. Problema, provocaban que la víctima tenía que ir sí o sí a un proceso civil. En el proceso civil te lo tienes que pagar todo. Si no tienes dinero, ya no tienes acceso. Y lo único que te quedaba pendiente era ver cuánto te daba el seguro. Sin más. ¿Qué hemos hecho con esta modificación? Con esta modificación hemos objetivizado la imprudencia menos grave. Es decir, cuando una persona comete una infracción grave de la ley de tráfico, grave, y eso provoca un accidente con resultado de muerte o lesiones relevantes, tiene derecho a un juicio penal. Tiene que tener derecho sí o sí a que se considere una imprudencia menos grave y, por lo tanto, pueda ser asistido por un forense, por un fiscal, por un abogado, por un procurador, por un atestado gratuito, que a nivel urbano ya se estaban cobrando, incluso a 300 euros el atestado, y tenga derecho a todos esos, digamos, recursos del Estado de manera gratuita para tener una defensa y que no sea archivado el proceso. Yo creo que esto ha sido un salto muy importante en la legislación española que se inició en la Comisión de Seguridad Vial, como os decía antes, que se llevó a la Comisión de Justicia y la Comisión de Justicia consiguió aprobar en el Senado hace muy poquito porque se publicó en el Boletín Oficial del Estado del 14 de septiembre. Eso nos va a ayudar a que, por desgracia, cuando ocurre un accidente y hay muerte o lesiones graves y ha habido una imprudencia grave de la ley de tráfico, haya ese reproche penal. Sí. Por lo que decíais antes, porque yo estoy convencida que nadie quiere matar a nadie cuando coge un coche o cuando coge un vehículo. Pero evidentemente sí tiene que tener un reproche penal el hecho de que tú vayas cometiendo imprudencias. Todos y todas tenemos que ser conscientes de que si yo miro el móvil, hay 2 segundos, 3 segundos que no estoy atendiendo a mi entorno y que estoy generando un serio problema, no solo para los demás, sino también para mí, aunque sea solo por egoísmo personal. Sí, sí. Que cuando somos peatones y cruzamos un paso de peatones, como aquel que va Mateo por su casa mirando el móvil, podemos generar un accidente y un siniestro. Es decir, tenemos que meternos en la cabeza que las normas están para cumplirlas, pero también creo que en España hemos avanzado. Comentabas que, en efecto, en el Ministerio de Justicia hay oficinas de atención a víctimas. Yo he estado, para preparar esta intervención, informándome con el Ministerio y estas oficinas atienden a cualquier víctima de delito,
a cualquiera. Y están ubicadas en todos los juzgados. Sí. Me confirman que están. Sí. ¿Cuál es el reto? Evidentemente, dar a conocer esa oficina, que no conocemos. Nadie las conoce. Ese es el primer reto. Segundo reto, me confirman y me insisten, y estoy convencida que después en la siguiente mesa podrán hablarlo desde un punto de vista muchísimo más técnico, que también atienden a víctimas de siniestros viales. Pero como no se conoce, el volumen es muy pequeño, por lo tanto hay que ponérselo de tarea. No obstante, yo he cogido muchas notas porque como buena maestra voy apuntándolo todo y he cogido en buena medida y en buena parte lo que Juan nos ha explicado, que me ha parecido muy interesante y evidentemente lo llevaré a mis compañeros de Justicia y de Interior. Sí. Y para terminar mi parte, yo creo que, lo dije el otro día, pero me apetece recuperarlo, que tuvimos una presentación de una exposición fotográfica de Stop Accidentes muy bonita, de vuestros premios de fotografía para concienciar sobre la seguridad vial. Y creo que esto es un círculo, es un trilema. Nosotros tenemos el Poder Ejecutivo, que es el que hace las políticas públicas, Dirección General de Tráfico, Ministerio de Interior, Ministerio de Justicia. El Poder Legislativo, que es el que hace las normas. Pero después vosotros estáis ahí, que sois la sociedad civil, donde marcáis las necesidades, marcáis las demandas sociales y todos juntos, junto con evidentemente el poder jurídico, tenemos que dar sentido a todo ello y tenemos que retroalimentarnos. Por eso, de verdad, mil gracias por foros como este, porque permite conectar a todas esas personas que estoy convencida que tenemos un objetivo común, que es llegar a víctimas cero. De las 3.728 personas heridas graves, bueno, personas y familias, porque no somos solo las víctimas, son todas nuestras familias y el sufrimiento que se puede generar. 383, el 38% eran vulnerables. 383. Está claro que tenemos mucho camino. Es verdad que en España ha bajado mucho la siniestralidad. También es cierto que ha aumentado después de la pandemia por esa locura que nos ha dado, pero que hay mucho que mejorar y desde luego que contéis con el Congreso de los Diputados para lo que necesitéis y aquí me tenéis. Ya lo sabes, el número de teléfono. Apuntado queda. Apuntado queda. No sé cómo andamos de... Hay preguntas, sí. Gracias. A ver. Muchas gracias. Oh. ¿Ya? Vale, muchas gracias por la organización del foro. Mi nombre es Laura, soy la hermana de una víctima de siniestro vial. Y bueno, tenía una pregunta para la mesa anterior. Se me ha ido Isabel, que teníamos una comisión de petición ciudadana abierta en el Congreso, en el Parlamento Europeo, y queríamos saber el seguimiento, porque es verdad que nos permite la participación, pero luego no sabemos en qué queda, ¿no? Entonces, esa parte se me ha quedado un poquito con ganas de que nos la contestara. Pero se te puede contestar. Sí, y bueno, para esta tenía una pregunta para Maribel. El día 21 de septiembre presentamos una iniciativa legislativa popular, varias familias de víctimas de siniestros, en la que conseguimos más de 700.000 firmas, en las que se pedía dos cosas. Una, que los homicidios de nuestros seres queridos no fueran considerados como imprudencias, puesto que no son imprudencias. Se debe valorar cada caso individualmente, pero desde luego cuando concurre conducción temeraria, alcohol, drogas, velocidad excesiva, no puede ser una imprudencia. Tiene que ser considerado como homicidio doloso. Entonces, lo que queremos es que se cambie el artículo 142 de esa nueva ley que se hizo en el 2019 para nosotros, que se quedó bastante coja, y luego la atención integral a las víctimas. Es cierto que existen las oficinas, pero no funcionan. Claro. Hay una tesis de una criminóloga, de Laura Gómez García, en la que hizo un estudio de campo llamando a las oficinas. En la Comunidad de Madrid, de 8 que hay, 6 no la atendieron, 2 la cogieron el teléfono
Una le dijeron que no era víctima de violencia, puesto que la violencia vial no nos considera, o sea, la violencia vial no existe, no se conoce. Y la otra la derivó directamente a la DGT. Entonces, creo que hay mucho camino por hacer. Claro que sí. Creo que los familiares impulsamos por encima de nuestras posibilidades, porque es un gasto personal increíble para nosotros. Rememorar cada día la pérdida es tremendamente doloroso. Y estamos aquí para intentar mejorar. Luego, tenemos otra cosa con la DGT. En el 2024 se va a hacer, que es lo que llevamos al Parlamento Europeo, la instalación de los alcoholímetros. Tenemos una perfecta herramienta que va a impedir que el conductor pueda arrancar el coche si ha bebido. Nuestro país ha decidido, pero nuestro país ha decidido que en el 2024 los coches de nueva fabricación lleven la preinstalación. Para mí es una oportunidad perdida, porque, como ha dicho Pere, de los 1.500 fallecidos del año pasado, el 50% llevaba alcohol en sangre, pero hay que sumar los casos como el de mi hermana y como los de todos los familiares que hemos entregado las firmas, en los que ellos no habían bebido, había bebido el conductor que ha salido ileso. Claro. Entonces, para mí es una oportunidad tremendamente perdida y no la entiendo. La comisión en el Parlamento fuimos junto con Drager, que es la empresa que hace los alcoholímetros, a presentar el dispositivo, y se supone que iba a ser una de las primeras tecnologías que se iban a instaurar. Y resulta que sale las nuevas, todo esto que se va a hacer para el 2030, y la medida es en el 2024 la preinstalación. Realmente las víctimas no lo entendemos. Así que, si me permites, yo creo que la Fiscalía, recuerdo que tiene una sentencia, una dirección, no sé cómo lo llamáis, sobre los alcoholímetros, es decir, el no poder, el alcoloc, ¿no? Bueno, no es exactamente una instrucción, fue una recomendación, porque nosotros no podemos dar instrucciones en el ámbito administrativo. En esta materia hay que distinguir lo administrativo, lo titular, y lo judicial. Aquí se mezclan las dos cosas. Entonces, nosotros lo administrativo no tenemos competencia. Vale, pero a nivel judicial. Y siempre hemos dicho la necesidad de que efectivamente se pusieran medios, hasta el punto que, bueno, tú me conoces perfectamente, porque llevo ya muchos años trabajando con vosotros. Yo sigo insistiendo, y ahí lo dejo para el Congreso, que sois vosotros los que escribís, que cualquier conductor de servicio público, taxi, autobús, tranvía, avión, barco, lo que quiera que sea, antes de comenzar su jornada laboral, control de alcohol y drogas; al terminar su jornada laboral, control de alcohol y drogas. ¿Por qué? Porque todos los ciudadanos que utilizan un servicio público depositan la confianza de su seguridad en ese individuo que está conduciendo. Vale, y el conductor normal. Eso, si el BOE se publica todos los días y se escriben montones de cosas, en 2 líneas se puede resolver. Al menos en los servicios públicos eso tenía que ser obligatorio. Y el reincidente... En el que ha sido condenado por algún delito contra la seguridad vial tenía que ser igualmente obligatorio. Claro. Porque de todo lo que se produce se detecta un mínimo. No tenemos un policía en cada esquina, en cada calle. ¿Cuántos de nosotros vamos conduciendo y vemos que alguien hace una barbaridad y siempre sale el comentario del ciudadano normal y corriente? Aquí tenía que haber un policía. No puede haber un policía en cada esquina. Entonces se detecta un mínimo de lo que realmente hay. Y por tanto tenemos que ir por delante de lo que se comete. Después hay otra cuestión. Entre la norma escrita, que lógicamente viene del Parlamento, y la víctima, entre medio está la Administración de Justicia. Nosotros, por muchos deseos que tengamos, nos tenemos que atener literalmente a lo que sale del Parlamento. Entonces, nuestro instrumento es la ley. Si la ley es clara, salvo nuestros propios errores, el resultado será bueno. Si la ley no es clara, nosotros no sabemos hacer milagros. Entonces, pongo como ejemplo,
Y no quiero, Maribel, que sea una crítica ni lo tomes personalmente. No es normal que un homicidio imprudente del 144, párrafo primero, normal y corriente, sin alcohol y sin nada, pero que ha causado la muerte de una persona, tenga la misma pena que mirar el móvil de otra persona sin su consentimiento. Y eso es lo que tiene actualmente el Código Penal descrito en sus artículos. Entonces, Vale, que sí, cuando quieras te lo digo. Que sí. Entonces, ¿qué vale una vida humana No, o qué ya, vale la claro. intimidad o los secretos de una persona en un móvil? Entonces, a lo mejor es una cuestión de problemas, no digo ya político o del Parlamento, a lo mejor un problema social de mentalidad. ¿A qué le estamos dando más valor en esta vida? Ya, está ¿Me claro. entiendes? O sea, Sí. como decía Natalia, no se trata de venganza, pero se trata No, de claro. proporcionalidad. Sí. ¿Cómo puede ser lo mismo que yo le pida a este señor lo que está escribiendo a que yo haya causado la muerte de una persona? ¡Qué absurdo! Desde el punto de vista del ciudadano, política y jurídicamente podemos justificar lo que queramos, pero las normas no están hechas para los jueces, los fiscales, los abogados y los políticos, están hechas para los ciudadanos. Si el ciudadano no la entiende, no la cumple, porque no la comprende. Entonces yo creo que tenemos ver. que darle una vueltecita a esto, creo, ¿eh? A ver, Primero contestar a Laura. sí. Bueno, por ahí. ¿Puedes recordarme tu nombre, por favor? Sí, Laura. Laura, muchísimas gracias. Cierto, la tenemos, la hemos recibido, es algo que ya se está empezando a mover entre los diferentes grupos políticos. No sé si nos dará tiempo en esta legislatura, pero te aseguro que soy conocedora además de primera mano de esa solicitud, de esa iniciativa popular, porque además uno de los últimos casos ha sido en Extremadura, ha sido en mi tierra y la verdad es que estoy enterada de primera mano y vamos, que no es que haya llegado y nadie lo ha leído, sino te aseguro que lo tenemos encima de la mesa y lo trabajaremos y lo estudiaremos. Con respecto al artículo 144, esta modificación del Código Penal modifica el artículo 142 y el artículo 152. El 144 no lo ha tocado. 44. Nosotros lo que somos conscientes, y así ha quedado bastante claro en esta modificación del Código Penal, es que el propio Código Penal hay que modificarlo completamente. Es decir, hay que aprovechar, hay que reestructurar ese Código Penal. En esta tramitación de ley, por supuesto, como no podía ser de otra manera, nosotros hemos contado con el asesoramiento del Ministerio de Justicia, de sus magistrados, de sus jueces. Yo no soy jurista, soy psicopedagoga, pero le he echado muchas horas para poder hablar de tú a tú con todos ellos y entender la problemática de este vuestro trabajo diario en los juzgados. Entonces, respeto absolutamente tus palabras y evidentemente yo creo que el siguiente reto, y así desde luego lo hemos dejado claramente constatado en todos los debates que se han hecho con esta modificación, que es que el Código Penal hay que darle una vuelta porque evidentemente ha tenido tal cantidad de modificaciones que al final desvirtúa la norma Exactamente. y por tanto eso es. Exacto, sí. Eso es lo que iba a de decir. recibir a las víctimas y lo hago con gusto, como bien sabéis todos los que estáis aquí. A mí me cuesta una enormidad explicarle a un matrimonio que ha perdido a un hijo que la pena máxima que se va a llevar este señor por no tener antecedentes y por no ir bebido es de 2 años, y al ser de 2 años no tiene obligación de pisar la cárcel. No, sí, Me cuesta un mundo explicárselo. lo entiendo perfectamente. Entonces, tiene uno una sensación de decir, bueno, es que estamos aquí en un mercadeo difícil de comprender para las personas que están enfrente. No te preocupes, que te llamaremos para la comisión y se lo explica sobre todo a algunos grupos políticos Yo estoy todo el día que con la siguen maleta pensando hecha, me que podéis es llamar cuando queráis, genial. pero simplemente Porque hay algunos grupos políticos que que no piensan como tú, ni como nosotros, ni como los que estamos aquí, te lo puedo asegurar. perdón, Bueno, sí. allí, eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Por eso mi introducción era... Maribel, les falta. Si la cuestión es el que aplica la norma diariamente en un juzgado perdido de cualquier sitio. Ese es el que vive en Claro. primera línea Claro. lo que vosotros escribís en el Parlamento, asesorados por quien queráis. Pero si no es el que lo está viviendo,
Que sí, no sí. se transmite igual. No, Sí, no, pero ¿y quién lo vive como víctima? Claro, como víctima. Que no sabemos de leyes, Claro, que no no sabemos de abogados, que no entendemos lo que nos dicen. claro, ¿no? claro, claro. Entonces, vuelvo a Al número. insistir, la atención integral a las víctimas, esa escucha activa que necesitamos, ese trabajo de contener, que es nada más, a veces es emocional No, escuchar, claro que sí. Sentirse escuchado. y que lo necesitamos, ¿no? Así Está claro, que está claro. Yo creo que hemos puesto sobre la mesa un ejemplo desde Argentina. Hay una persona ahí. Breve, Hay otra por persona favor. también. A ver, espera, Angelina, es que está allí. Espera. Hola, buenas. Un Mi nombre es minuto. Carlos Soria, de una pregunta para usted, pues, señora Maribel. Es referente que antes ha dicho usted Sí, que la sí, se gente acabó. no sale a la carretera a matar a nadie. En el caso mío, a mi hija, la persona que la mató fue a matar a mi hija. No sabía el nombre de ella, pero evidentemente los hechos como fueron era para ir a matar a alguien. Iban a una velocidad desorbitada, iban compitiendo, se iban persiguiendo, dile como tú quieras, y circuló 32 metros en dirección contraria. Iba con las luces apagadas a las 12:30 de la noche. Fue de cara a ella, no evitó el choque frontal y además a mano hicieron omisión del deber. Esto no es un homicidio imprudente, es un homicidio doloso. Como ha dicho mi compañera, todos los accidentes son homicidios dolosos prácticamente, son asesinatos viales. Por lo tanto, llevamos ya 4 o 5 años, presentamos unas propuestas a través de la asociación Estos Accidentes, que hiciera constar en el Código Penal la violencia vial y pena de 12 a 15 años. Que lo que no es posible que por un asesinato que le metan solo 2 años y 6 meses de prisión, porque matar en la carretera sale gratis. Eso no es posible. Y usted se ha concentrado en el tema del móvil, el accidente del móvil. El accidente del móvil sí que es un homicidio imprudente, es un descuido tal y cual. Y aquí podemos, entre comillas, decir, bueno, ha sido un homicidio imprudente. Pero el caso mío es un homicidio doloso al 100%, porque de imprudente no tiene nada. Además, el día del juicio, la acusación particular nos presentamos como homicidio doloso y el juez evidentemente dijo que nada, que homicidio imprudente, punto y coma y nada más. Que por eso que los casos que hay de accidentes hoy en día son asesinatos viales. Por mucho que pese este nombre asesinato vial, hay que tragárselo y es lo que hay. Por lo tanto, espero que todos los partidos políticos se mojen un poco debajo del agua y este proyecto salga hacia adelante y aprueben una vez por todas la violencia vial en el Código Penal. Muchas gracias. Bien. Automático. Bueno, yo sobre el móvil tengo que discutir porque mi hijo está enterrado, porque un señor iba hablando con su señora y se llevó a mi hijo por delante, con 20 años. Pero yo ya, y pasó por falta, no tuvo derecho ni un juicio, una falta, pero no había eso. Nosotros estamos luchando por una educación vial desde hace muchos años y lo que usted ha dicho no se está haciendo por ningún lado. Yo vivo en Granada, yo vivo en las 8 provincias y resulta que todavía no me he encontrado ni un colegio que esté dando seguridad vial. Gracias a Mafre, a la bicicleta de Mafre, estamos dando un poquito y ofreciéndonos como el que va tocando puerta por puerta para que nos dejen dar, gracias al sorteo de la bicicleta, un poquito de seguridad vial. O sea que lo que usted ha dicho yo no lo conozco. Sí, Angelina, Estoy muy dolida, espera. la verdad, porque a mí me ha dolido muchísimo, No, pero a ver, Yo Angelina, primero espera. siento muchísimo, de verdad, siento muchísimo, muchísimo todas las víctimas y siento muchísimo porque estamos hablando de vidas que ya Sí. no van a volver y Sí. que han perdido ustedes, con lo cual todo mi respeto. La LONLOE, la Ley de Educación Nueva, La de esa. ha entrado en vigor los currículums, es decir, la educación vial, en septiembre de este año. Claro. Por eso En acaba de salir. septiembre. De verdad, ojalá ya se notara. entonces ojalá. el año que viene nos vemos. Pero, Dios yo- quiera. usted me ha dicho que es andaluza. Bueno, pues volvemos Granada. de Granada. Granada. No, de Granada, no de Granada. De Granada. Muy bien, como yo soy de Badajoz y no de Badajoz. En Andalucía tenemos un serio problema. El Partido Popular ha decidido saltarse una ley orgánica y no poner en marcha los currículums. Ay, Es así, ¿eh? Sí. Lo siento, pero es así. Uf. Por tanto, todavía no han publicado los decretos de currículo autonómicos y tienen que publicarlos.
estamos pendientes de que así lo hagan. Así se le ha pedido desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, porque tienen la obligación de cumplir la ley orgánica, porque es una ley aprobada por mayoría absoluta en el Congreso y por tanto tienen la obligación. Espero que yo pueda hablar con usted dentro de un año y que pueda indicarme que en su colegio, en el colegio de sus hijos o hijas... Por desgracia, mi hijo está en el cielo, no tengo más. Pues lo siento muchísimo. Pues los hijos de los demás. Pues en los colegios que usted conoce se que pone en marcha la educación vial, pero le aseguro que está le voy a y decir aparece. una cosa, los políticos, perdonadme, pero estoy muy dolida. O se cogen, porque quiero seguir hablándole de ustedes, se lo merecen, se cogen a uno y a otro. Y no hay ni un político bueno, ni uno. Porque si quieres me cuelgan la pelota se la echan, la pelota se la echan uno a otro y la casa sin barrer. Esto no es una pelota, ¿eh? Sí. Sí, aquí se echa la pelota. No, o sea, como lo siento, pero la cuestión es, sí, cálmala. Sí. Yo que la lo siento. Perdone, la cuestión es que ni partido político, ni Partido Popular, ninguno. Bueno, yo lo único que quiero es que esa educación vial, que mi hijo va a ser 17 años, que no se tiene. Y yo estoy en la autoescuela y ahora voy por Pérez Navarro. Lo que no se puede es que a una persona que le han quitado con 29 años 4 veces el carnet de conducir por ir conduciendo como se conduce, porque paga una tasa de 400 y pico, se le vuelva a dar otra oportunidad. Eso es un asesino en serie en la carretera. Claro, en la carretera. El tema de la multirreincidencia. Claro, entonces, es que el mundo, yo siempre lo digo, entrar en este mundo es una pena porque esto es en todos los aspectos, ¿no? Y los fiscales, claro, tienen las manos atadas. Yo conozco a muchos fiscales que están, pero tienen las manos atadas. Pero gracias a los políticos, claro. Claro, toda la culpa. Angelines es de Granada, ¿vale? Está claro. Pero como siempre nos hemos pasado y vamos a ser puntual y tal, pero ahora tienes la oportunidad de poder comiendo, ¿no? ¿Y tú? Medio segundo. Solo es medio segundo. Y después comiendo, tomando café, podemos seguir hablando. ¿Vale? No tardo mucho más. Vale. Simplemente una cosa, estamos hablando de lo que hacen los demás, pero siempre nos quitamos un poco el tema de la responsabilidad hacia nosotros mismos. El concienciarnos, que ahora estamos hablando de la educación, que está muy bien, que a nuestros niños les eduquemos, pero nosotros tenemos que educar a nuestros niños, no solo en el colegio. Sí. En el instituto. Somos nosotros los primeros. Mirad, muchos de vosotros ya conocen mi caso. Mataron a mis padres, yo estuve a punto de morir y mi hermano el pequeño murió hace 10 años, en otro siniestro vial. Todo eso ha sido así. Y yo no me he concienciado realmente hasta que no he estado en estos accidentes. Y eso es así. Entonces, ¿quién es el que cambia, por ejemplo, cuando vamos a dar las charlas a las autoescuelas, a todos los que están allí, que normalmente no son los más jóvenes? Son gente de mi edad, de 50, de 40. ¿Quién cambia a estos? Que lo único que están viendo es que la Guardia Civil o la Dirección General de Tráfico está para sacarnos el dinero, ¿no? Cuando somos nosotros los responsables, somos nosotros los que le regalamos el dinero en todo caso a la DGT, porque somos nosotros los que nos saltamos las normas, ¿no? Entonces, ¿quién? Esa es la pregunta. ¿Quién es el que puede cambiar a todas estas personas que normalmente parece que los dejamos ahí? Y somos nosotros, ¿eh? Y depende de nuestra conciencia y de nuestra cabeza. Educación en la sociedad, modelo de sociedad y la educación, que muy bien lo has dicho. Pero estamos... El problema de la educación, si es un problema, es la lentitud en el fondo, ¿no? Será para las nuevas generaciones, que sí que estoy segura que las nuevas generaciones que van a recibir esta educación vial obligatoria por fin, ¿no? Algo cambiaremos el mundo. El problema son esa generación, bueno, yo soy de los mayores ya, pero los medios, la tuya es la más complicada, ¿no? Y os la encontráis en el permiso por puntos, vienen una vez, recuperan puntos, vuelven otra vez, recuperan puntos, y mientras lo recuperan, pues siguen cometiendo lo que, ¿no? Para eso estamos aquí, ¿no? Para entre todos conseguir este granito de arena para concienciar, ¿no? Y sensibilizar. Pues sí. Esa mano levantada va a ser para el café. Quería decir, todos los que me conocéis sabéis que soy
soy periodista, tenéis que invitar a los medios de comunicación. También, sí, claro. No solo a este lado hacer las fotos y luego hacer una crónica rápida, no, sino Sí, sí, sí. porque esta realidad los medios de comunicación tampoco la conocen y lo que ha dicho Pere antes es muy importante. Antes había periodistas especializados, Sí. incluso en sucesos que podían tratar la realidad de la víctima de otra manera. Eso ahora no existe. Sí. De los siniestros de tráfico y de las notas de prensa de la DGT se encargan los becarios. Ya. Mira, de los 17 foros que hemos hecho, yo creo que era el cuarto, es decir, vamos a tener que volver a repetir nuestros foros. Sí. Porque yo creo que el cuarto era con los medios de comunicación. Yo Es decir, lo hemos trabajado, pero hay que volver a trabajar. He estado en bases del ejército, Ya. he estado en Valladolid, donde sentaban ahí en la mesa a periodistas y confrontábamos desde el otro lado. Sí. Y ese ejercicio hace falta. Claro que sí, claro que sí. Porque solo si no salen en la prensa los casos más mediátricos Sí. y desde un punto de vista muy populista Ya. que Sí, se no es queda el más el apropiado. titular y tal. Pero bueno, hay premios también, Línea Directa da premios a los periodistas también, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Todos los Sí, años. eso no falta. Hay Pero, esfuerzos, ¿no? eh, Pero es verdad que... Hay que acercarse a comunicar. las asociaciones de prensa, Sí. igual que vais a los colegios y hacéis los cursos de recuperación de punto, Ya. también se pueden ir a dar charlas a las asociaciones profesionales. Sí, muy buena Hay idea. mucho trabajo Hay que por mover ahí. a la sociedad como queremos mover a los políticos. ¿Vale? Ahora vamos a comer. Muchísimas gracias a todos.